En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos celebrando el domingo 17 y la segunda parte del Evangelio es la copia fiel de un salmo muy importante, el Salmo 109 o Salmo 110, según las versiones cuando uno va a las Biblias, distintas traducciones. Y este Salmo 109 es uno de los más célebres de todos los salmos. En el año 1910, la Comisión Bíblica, estamos hablando del tiempo de pontificado de San Pío X, señaló que este salmo tiene por autor a David, el rey David, y también profeta David, en tiempos del Antiguo Testamento. De modo que nadie pudiese negarlo o cuestionarlo, es decir, es la Iglesia que señala que este salmo tiene por autor a David y nadie puede cuestionar esto. Esto se dice porque algunos cuestionan diciendo que no es David y ya vamos a entender por qué lo cuestionan diciendo que no es de David. Este Salmo 109 tiene un paralelo con el Salmo 2. Y según San Agustín, que describe este Salmo 109, dice, es breve por el número de las palabras, grande por el peso de las sentencias, porque es realmente muy, muy importante todo lo que dice en un número pequeño de versículos. Son apenas 7 versículos. Y además, este salmo goza del privilegio de haber sido interpretado por Jesús mismo. Como digo, la segunda parte del Evangelio que hemos leído hoy es la interpretación de este salmo, Salmo 109. Con esta interpretación, Jesús le está diciendo a los judíos que Él es Dios, por ser el Mesías enviado por Dios Padre para la salvación de la humanidad y que fue prometido a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y también le dice a los judíos que Él es verdadero hombre, ya que el Padre le reserva el asiento a su diestra, glorificándolo así como hombre. Cuando Jesucristo muere y después resucita, y al cabo de 50 días es llevado al cielo y desde ese momento está sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, quien se sentó a la diestra de Dios Padre es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegó ese momento, Jesús dijo, yo promulgaré este decreto de Dios Padre. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado en este día. Eso lo dice el Salmo 2. Entonces el Cristo, después de su ascensión, se sienta a la diestra del Padre. Sentarlo a su diestra como hombre equivale a otorgar a su humanidad santísima la misma gloria que como Verbo, como Dios que es, tuvo eternamente y que Él había pedido. En efecto, esto es lo que Jesús esperaba de su Padre, es decir, sentarse a su diestra, al pedirle para su humanidad santísima aquella gloria, como dice el Evangelio de San Juan, aquella gloria que en ti mismo tuve antes que el mundo existiese. Entonces, tener aquella gloria que Jesucristo tuvo es un don maravilloso y por eso cuando Él se sienta a la derecha de Dios Padre recibe esa gloria, la humanidad de Jesucristo recibe esa gloria. Y esa gloria Él también la quiere para nosotros, quiere que nosotros recibamos esa gloria y Él disfruta de esa gloria ya como sacerdote para siempre, que es lo que indica el Salmo 109 también. Esto lo decimos nosotros cuando decimos el credo. Subió a los cielos y está sentado
a la diestra de Dios Padre. Si recuerdan el credo, subió a los cielos y está sentado a la diestra, a la derecha de Dios Padre. Y el credo destaca también sus derechos como Mesías Rey, porque Él es el Rey que Israel desconoció cuando Él vino y los suyos no le recibieron. Estos derechos de Rey que Jesucristo tiene, los ejercerá cuando el Padre le ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, que es lo que dice precisamente también el Evangelio y el Salmo. Esto es, hasta que llegue la hora en que el Padre se disponga a decretar el triunfo definitivo del Divino Hijo. Todavía no ha llegado ese triunfo definitivo del Hijo, de Jesucristo. Entonces, en el Salmo leemos, desde Sión impera. Sión es otra manera de llamar a la ciudad de Jerusalén, porque allí en la ciudad de Jerusalén está el monte Sión, donde vivía David, precisamente el rey David. Entonces el Salmo dice, desde Sión impera, quiere decir que ahí está su trono desde el cual impera. Tuya será la autoridad. Si nuestro Señor Jesucristo tendrá autoridad en el día de tu poderío, de todo su poder, en los resplandores de la santidad. Este imperio que tiene Jesucristo desde Sión equivale a otro artículo del credo, según el cual, desde la diestra del Padre, vendrá otra vez con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reinado no tendrá fin. Si uno hace memoria también del credo, esto también lo decimos en el credo. Vendrá otra vez, porque ya vino una vez, vendrá otra vez con gloria a juzgar a vivos y a muertos, y su reinado no tendrá fin. Y esto es algo maravilloso, que nosotros lo decimos en el credo y a veces no prestamos atención a lo que estamos diciendo. Es decir, todo lo malo que vemos en el mundo, toda la maldad, eso lo va a arreglar Jesucristo cuando venga otra vez, cuando venga por segunda vez. Y allí ocurrirá un juicio de vivos y muertos, y allí comenzará también su reinado sin fin. Eso lo decimos en el credo. Entonces Jesucristo vendrá otra vez para reunirlo todo en Cristo, es decir, que Cristo tenga autoridad sobre todas las cosas, y para someterlo todo a Él, someter todo a Cristo, es decir, que toda la humanidad y todas las cosas sigan a Cristo, obedezcan a Cristo. Habría que estar ciego para no ver que al presente no están todas las cosas sujetas a su autoridad. Sabemos que en este momento el príncipe de este mundo es el diablo. Por lo tanto, Jesucristo, si bien reina, se hace presente en la Santa Misa, si bien hay gente que lo sigue, no todos lo siguen, no toda la humanidad lo sigue. Entonces, por eso decimos que al momento, no todas las cosas, refiriéndonos a las personas principalmente, y a las cosas secundariamente, porque las cosas también salen mal, digamos, por ejemplo, los gobiernos, las enfermedades, etcétera, etcétera. No todas las cosas están sujetas a Jesucristo. Por lo tanto, tiene que haber una venida de Jesucristo para que todas las cosas estén sujetas a Él. En la epístola a los Hebreos, San Pablo dice: se sentó a la diestra de Dios cuando subió al cielo, aguardando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Hasta que sus enemigos, es decir, que presente en el día de hoy, en el mundo, Jesucristo tiene enemigos.
y cuando venga la segunda venida va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Es decir, lo va a someter todo bajo sus pies. Todo esto dice el Salmo 109 y también lo dice el Evangelio de hoy. En el Evangelio y en el Salmo 109, Jesús es proclamado Hijo de Dios. De hecho, Jesús le pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo? Refiriéndose a él, ¿de quién es hijo? Y le contestan los fariseos a Jesús, de David. Porque ellos sabían muy bien que Jesucristo, es decir, el Mesías, debía venir de la línea de la familia de David. Por eso le dicen, es hijo de David. No que sea un hijo directo, sino de la línea, de la familia. Y él, Jesucristo, les replica, dice, si David lo llama Señor, que es lo que dice el Salmo y el Evangelio de hoy, ¿cómo es su hijo? Es decir, ¿cómo puede ser Jesús el hijo de David y a la vez David llamarlo Señor? Es decir, nadie llama, ningún padre, digamos, llama Señor a su hijo. Al contrario, el hijo llama Señor a su padre. Y aquí vemos que David, siendo el padre, por así decir, de Jesucristo, lo llama Señor. Es todo al revés. Entonces, da a entender Jesucristo que Él es Hijo de Dios. El Salmo 109 también proclama a Jesucristo como Rey futuro, que es lo que venimos hablando, cuando decimos que desde Sión impera, desde Jerusalén va a reinar. Y esto va a suceder en su segunda venida, cuando venga otra vez. Y esto va a suceder en la tierra, porque su reino tiene que desarrollarse primero en la tierra. Y también el Salmo 109 lo proclama sacerdote para siempre. Dice así este versículo, Yahvé lo juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. El ser sacerdote implica ser un mediador entre el ser humano, entre nosotros y Dios. Y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo, por eso es el supremo sacerdote que media entre la humanidad y Dios. Y nosotros, los sacerdotes, gozamos o participamos de ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, para cada una de estas proclamaciones, es decir, que Jesucristo es Hijo, que Jesucristo es Rey y futuro, que Jesucristo es sacerdote para siempre, estas proclamaciones las hace en el Salmo 109 Dios Padre, 3 veces sucesivas. En lo que queda del Salmo es David quien sigue hablando, en vez del Padre es David, y ahí es cuando David llama mi Señor a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Salmo comienza así, oráculo de Yahvé, que es Dios Padre, a mi Señor. A mi Señor se refiere a Jesucristo, es decir, el Cristo, que es el Señor de David, el cual David lo llama proféticamente y en espíritu mi Señor, porque realmente Jesucristo es Hijo de Dios. Para que podamos entender esto un poco más, no podría haberlo llamado David mi Señor si Jesucristo no hubiera sido Dios. O dicho al revés, porque Jesucristo es Dios, David lo llama mi Señor. También algunos sostienen que David, cuando dice mi Señor, se refiere al rey Salomón. Pero no es así. Ni siquiera el rey Salomón, que fue un rey pacífico, cumple con las condiciones
que especifica el Salmo. Nunca se pareció Salomón a Jesucristo, que figura aquí en el Salmo como un formidable guerrero que en su parucía, es decir, en su segunda venida, cuando venga a la tierra, destrozará a los reyes, refiriéndose a los poderosos del mundo que son inicuos, y juzgará a las naciones, que es lo que decimos en el credo. Vendrá a juzgar a vivos y muertos, juzgará a las naciones. Cuando Él venga, entonces, destrozará a los reyes y juzgará a las naciones. Y el rey Salomón no de ninguna manera pudo llegar a hacer esto. Entonces, el Salmo 109 anuncia a Jesús como futuro rey de la tierra. Y el Padre le entregará el poder a Jesús. Dice así el Salmo 109, el cetro de tu poder lo entregará Yahvé, es decir, el Padre mismo le va a dar el poder a nuestro Señor Jesucristo. Y esta expresión la encontramos en una profecía de Daniel, la cual dice, he aquí que vino sobre las nubes del cielo uno parecido a un hijo de hombre, que es Jesucristo en el momento de la parucía, Jesucristo en su segunda venida a la tierra, y que Él viene sobre las nubes del cielo, el cual, Jesucristo, llegó al anciano de días, que es el Padre, y le presentaron delante de Él. Y a Jesucristo le fue dado el señorío, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es un señorío eterno que jamás acabará y su reino nunca será destruido. Todo esto lo dice el profeta Daniel. Esto sucederá cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. Bien, y como ya hemos dicho, ejercerá su imperio desde Sión. Entonces, un día Cristo someterá a su reino la totalidad de sus enemigos. Por un lado, los judíos, que son actualmente enemigos de Jesucristo. Sabemos por la epístola a los romanos que de esta manera todo Israel será salvo, es decir, se van a convertir los judíos a nuestro Señor Jesucristo. Según está escrito en el profeta Isaías, de Sión vendrá el libertador, es decir, el que los va a librar viene de Jerusalén o va a estar en Jerusalén. Isaías con esta expresión se refiere a los últimos tiempos del mundo y de los dichosos beneficios que obrará el Mesías en medio de Israel. Los judíos entonces enemigos de nuestro Señor Jesucristo por un lado, y por otro lado los otros enemigos son los gentiles, es decir, los pueblos paganos que aún no se han convertido en nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando Él venga la segunda vez, lo adorarán los reyes todos de la tierra y todas las naciones le servirán. Eso dice el Salmo. Es decir, que los enemigos de Dios, los enemigos de Jesucristo, se van a convertir a Él cuando Él venga. Teodoreto explica que la autoridad Jesús la ejercerá recién cuando venga en su segunda venida. En su primera venida Él vino de una manera humilde y no pudo ejercer su autoridad, porque los judíos no lo recibieron, no lo dejaron ejercer su autoridad y lo mataron en la cruz. Por lo tanto, eso quedó como incumplido de parte de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual viene una segunda vez a la tierra a hacer posesión de su reino, que es la tierra, que es la humanidad entera. Y va a manifestar ese poder, como ya dije, cuando venga para el juicio de las naciones, que es lo que decimos en el credo. Y también va a llenar de esplendor a sus santos, porque Él va a venir en la segunda venida junto con todos los santos de la iglesia.
Nuestro Señor Jesucristo entonces, en su segunda venida, en el libro del Apocalipsis, se llama a sí mismo la estrella matutina. Dice el libro del Apocalipsis: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella esplendorosa y matutina. Y con eso Jesucristo anuncia que cuando venga, Él será el galardón, el premio que la humanidad va a recibir. Y daré la estrella matutina, es decir, daré la estrella, se dará a Él mismo como premio a la humanidad. He aquí que vengo presto, dice el Apocalipsis, o sea que pronto va a venir, y mi galardón, mi premio, viene conmigo, porque el premio es Él mismo, para recompensar a cada uno según su obra. Bien, entonces son sobradas las citas de la Sagrada Escritura que demuestran que Jesús es Dios, que demuestran que Jesús es el Rey futuro, que vendrá al monte Sión para reinar sobre la tierra, a partir de su parusía. Parusía significa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los judíos aún siguen insistiendo en que Jesús no es el Mesías y se siguen burlando de Él. En la oración colecta de la Santa Misa, allí pedimos la gracia, que yo ya la leí, a la oración colecta, pedimos la gracia para evitar la influencia contagiosa del demonio. Pedimos la gracia de evitar la influencia contagiosa del demonio. La influencia contagiosa del demonio, el mal, que es algo contagioso como una enfermedad, se propaga a través de las personas con sus errores, sus vicios, sus pecados y sus herejías. De allí la lucha constante que tenemos de no caer en el error, de no caer en vicios, de no cometer pecado, por eso nos confesamos, y menos aún el pecado de herejía, de decir algo en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, como lo hacen hoy los supuestos papas que están en el Vaticano, continuamente diciendo herejías. Bien, todo esto para decir, para expresar lo que dice la oración colecta, cómo el mal se propaga, se difunde, contagia a las demás personas. Dicho esto, este espíritu malo que contagia a las demás o influye sobre los demás, nos puede dar la clave de interpretación de lo que pasó en el Vaticano II, en la Iglesia, cómo fueron contagiándose unos a otros de esta enfermedad, de este virus, del mal, y también lo que pasó en la fraternidad. El espíritu anticatólico, de los que caen en herejía, y de esto también hay que decir que hay muchos sacerdotes que caen en herejía, o si no caen en herejía, están siendo cómplices de las herejías de los supuestos papas, porque lo nombran en la Santa Misa. Este espíritu anticatólico no les permite aceptar sus yerros y cambiar como deberían cambiar. Una descripción de este espíritu maligno es el espíritu de ir en contra, el espíritu de decir otra cosa distinta de la verdad, de ir en contra de la verdad. Y es un pecado contra el Espíritu Santo, es decir, es un pecado de negar la verdad. Y no pueden cambiar porque ellos mismos no aceptan su orgullo y su soberbia. Una vez viciadas estas personas, que en sí no son malas, sino débiles, con dudas, con poca fe, y por eso les influye el mal y cambian para el mal,
una vez viciadas, una vez contagiadas de mal, ya no pueden servir al único Dios verdadero con un corazón puro. Están con un corazón tibio o mezclado con el mal. Ni tampoco pueden reconocer los yerros propios con humildad y sinceridad, para de esa manera poder guardar la unidad de espíritu que debe haber en todo católico y ser como un solo cuerpo, que es lo que dice San Pablo en la epístola de hoy. No guardan el mismo espíritu, por eso están en otra iglesia, no son como un solo cuerpo, usando las palabras de San Pablo. Hoy, y siguiendo con los judíos, ellos tienen la postura de decir que Jesús no es del linaje de David. Por eso el Evangelio de hoy, que cita el Salmo 109, nos da una oportunidad preciosa para decir que sí es del linaje de David. Todo lo contrario a lo que los judíos dicen. Los judíos le tienen odio a Jesucristo, lo niegan, lo desprecian. Y por lo tanto, al decir que no es del linaje de David, es como que él no calificaría para ser el Mesías, que eso es lo que ellos pretenden. Decir que no es el Mesías porque no es de la línea de David. ¿Y cómo logran ellos, cómo justifican ellos esta sentencia, decir que Jesucristo no es del linaje de David? Y hagamos una brevísima historia de qué sucedió en el tiempo. En el año 90, esto fue después de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 70, los judíos se reunieron muy desolados porque ya no tenían la ciudad de Jerusalén, estaba totalmente destruida, muchos muertos, el templo ya no estaba más donde ellos podrían ofrecer el sacrificio, y se reunieron en un concilio, en el cual se proclamó un nuevo canon del Antiguo Testamento, es decir, una nueva lista de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, esto es importante saberlo. En el año 90, los judíos hacen más corta la lista de los libros del Antiguo Testamento y quitan algunos que hablaban claramente de Jesucristo. Los quitan porque iba en contra de ellos. Es lógico de concluir esto. ¿Por qué los quitan? Y porque iba en contra de ellos. Los delataba a ellos. Y de esta manera ellos logran tergiversar las Escrituras. No dan un mensaje completo de las Escrituras al quitar estos libros. Y acomodan las Escrituras a sus propias ideas. Entonces, vuelvo a reiterar esto, en el año 90 nace el canon de Palestina, en este concilio, en contraposición del canon de los 70, que había sido establecido en Alejandría, en Egipto, por un grupo de 70 sabios judíos, que al no entender el idioma hebreo, deciden traducir las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que están escritas en hebreo, al griego. Por eso la versión de los 70, que es una versión del Antiguo Testamento, está escrita en griego. Es una traducción mucho más antigua que, que los textos, así como fueron interpretados por los judíos posteriormente. Estamos hablando de un libro mucho más antiguo, muy anterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo cita el Antiguo Testamento, lo hace a partir de este texto en griego que se llama la 70. Por eso en el en el Evangelio que escuchamos hoy, que hace eco del Salmo 109, eso Jesucristo lo cita según la 70, según la versión de los 70. Bueno, lo importante recordar acá, y reitero, es como los judíos quitan libros y hacen una lista más acortada de los libros del Antiguo Testamento.
Entonces, a partir del siglo I de nuestra era, hace muchos años, casi 2000 años, los judíos, podríamos decir, tienen una nueva escritura, más corta, y a partir de esa nueva escritura en la cual ellos se basan, se burlan de Jesucristo, lo acusan de ser hijo de un simple carpintero, San José, del cual dicen que cometió adulterio con María, y de esa manera también se burlan del Espíritu Santo, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. Bastaría cotejar ambos cánones, el del 90 de Palestina y el de los 70, para darse cuenta de la verdad, para darse cuenta de las cosas que los judíos quitaron y para darse cuenta también de la maldad de los judíos al quitar ciertas partes de la Escritura. Se puede comprobar que han adulterado los textos y han llegado a adulterar también aquellos textos que hablan del linaje de Jesús, diciendo que Jesús no es de la línea de David y que por lo tanto no es Mesías. Por eso el Evangelio de hoy, y ya con esto voy concluyendo, dice, en el último versículo del Evangelio de hoy, dice: y nadie pudo responderle nada. Y desde ese día nadie osó más proponerle cuestiones. Nadie osó preguntarle de nuevo a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntaban de nuevo o por qué no le ponían otras preguntas? Porque ellos habían entendido bien quién era Jesús. Sabían muy bien quién era Jesús. Estamos hablando de antes de que ellos recortaran los textos. Y no le preguntaron más porque si le seguían preguntando, ellos iban a quedar en evidencia, iban a ser delatados. Recordemos una frase del Evangelio, de una parábola. Sus conciudadanos le odiaban a Jesús, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y ahora Jesús, en su segunda venida, va a venir a reinar sobre los judíos y sobre toda la humanidad. Y así como los judíos inventaron, por así decir, un nuevo judaísmo, y esto por instigación del demonio, así también la infiltración que viene de los judíos, que experimentó la Iglesia ya mucho tiempo antes del Vaticano II, inventó un nuevo catolicismo. A partir del Vaticano II se apareció una iglesia que parece católica, pero que no es católica, porque allí se infiltró toda esta malicia judía. Así como inventaron un nuevo judaísmo, inventaron también un nuevo catolicismo, que es el del Vaticano II. Entonces, el mismo espíritu maligno que tergiversó o recortó los libros del Antiguo Testamento, del cual surge un nuevo judaísmo, lo hizo con la Iglesia Católica, presentando una nueva iglesia en el Vaticano II. El mismo diablo hace las dos obras. La misma serpiente antigua que engañó a nuestros primeros padres, hizo que la Israel de Dios, la Israel del Antiguo Testamento, abandonara al verdadero Dios al recortar las Escrituras, así como también la verdadera Israel de Dios, que es la Iglesia Católica, el verdadero pueblo de Dios, abandonó en el Vaticano II al verdadero Dios y se transformó en una nueva religión. Por eso que nosotros no debemos acudir a esas misas, son heréticas, son inválidas, por eso hacemos tanto hincapié en esto y decimos que es un pecado ir a esas misas. Después, en otra oportunidad, le puedo, hablar más sobre qué tipo de pecado es. Pero es un pecado ir a las misas nuevas, es un pecado ir a las misas celebradas por sacerdotes verdaderos y que rezan la Santísima Misa Tridentina,
pero que nombran a Bergoglio o han nombrado anteriormente a algunos de los papas falsos, porque están en comunión con la herejía. Y uno no puede estar en comunión con la herejía. Y con esto termino. Entonces, el primer intento del demonio fue modificar el canon en el año 90, el canon del Antiguo Testamento, en el Concilio de Palestina, y luego, con el transcurrir del tiempo, y ya estamos llegando al año 1500 y algo, los judíos logran modificar la Biblia entera a través de los protestantes. Y es precisamente los protestantes los que se infiltran en el Vaticano II, se invitan a los protestantes para crear esta nueva misa, que es una misa al estilo protestante y no es la verdadera misa. Todo esto para negar a Jesús, para llegar a este día del 2023 en que el Vaticano ya no reconoce a Jesús, sino que reconoce a otro o tiene otros intereses. Por lo tanto, el mecanismo que usan para desvirtuar ya sea tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y la Iglesia verdadera, la Iglesia católica, fue, a través del demonio, la de adulterar las Sagradas Escrituras. Por eso es importantísimo estudiar siempre las Sagradas Escrituras, leer la verdadera Biblia y estar informado de estas cosas, porque si no uno no entiende qué es lo que está pasando en el mundo, no entiende quién es el que está detrás de toda esta maldad. Bien, para finalizar, luego debemos guardar el espíritu de Cristo, debemos defendernos cuando nos ataquen nuestra verdadera fe, debemos guardar la verdad, debemos guardar la verdadera doctrina, debemos tener el Espíritu de Dios, así como dice San Pablo, y San Pablo le está hablando aquí a los sacerdotes, por el llamamiento que se os ha hecho, o sea, la llamada, la vocación al sacerdocio, caminad de una manera digna. Entonces es un llamado de atención a los sacerdotes que no caminan de una manera digna, y no se refiere a cualquier pecado de debilidad del sacerdote, que cualquiera lo puede tener, sino que se refiere al pecado de herejía. Caminad, es decir, que el sacerdote enseñe a Jesucristo y no a otro, o no otra doctrina. Y termina San Pablo diciendo, para alcanzar la esperanza de la vocación a que habéis sido llamados. ¿Cuál es la esperanza de la vocación de un sacerdote? La venida de nuestro Señor Jesucristo en su parucía. Eso es lo que esperamos, porque sinceramente el mundo no tiene otra solución. Humanamente nadie puede solucionar los problemas por los cuales estamos pasando. En algunos países mucho más agudamente que otros, pero pronto nos va a alcanzar a todos los países. La misma miseria que se está viviendo no tiene solución humana, sino que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso le pedimos de todo corazón que venga pronto Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.